Bueno, ¿cómo están? Esta es la presentación pues de posicionamiento de micrófonos para batería. Más allá pues del posicionamiento, también pues queremos hacer una breve introducción porque este es un instrumento acústico que requiere pues que tengamos unas cosas muy claras antes de grabar. Eh, Vamos a hablar un poquito de historia, ¿cierto? Al principio de los tiempos, no mentira, no, por allá en los años 60 y 70 la batería se ubicaba en espacios pequeños, ¿cierto? Esto era porque querían hacer pues como un tipo de drum boot. Esto pues aislaba acústicamente el instrumento del resto de cosas que estaban en el estudio, ¿cierto? También hacía pues que sonara como muertico el espacio, era algo que se buscaba, era algo estético. Pero pues se dieron cuenta con el tiempo que este drum boot también como que afectaba psicológicamente al estudio porque pues se veía como menos envuelto en la acción, ¿cierto? Porque un baterista, ustedes saben cómo son los bateristas, ¿cierto? Bullosos, uno está afinando y quieren estar ahí tocando, así como el meme, pero no, en serio, eso como que le restaba la experiencia en la grabación al baterista. Bueno, ya en los ambientes más actuales ya se han escogido más bien como áreas abiertas y grandes. Muchos ingenieros pues se movieron a este método más que al de el drum boot. Ese drum boot ya se usa más que todo es como para, bueno, sesiones en vivo, todavía se sigue usando y ya pues para esos conciertos que son muy tesos, aunque mm, pues a lo que a mí respecta me parece pues como un poco innecesario y creo que hace parte del envío también ese bleed, ¿cierto? La gente le tiene mucho miedo como que se filtre por los otros micrófonos sonidos de eh, mm, otros instrumentos cuando están grabando cosas en bloque o en vivo y pues para mí antes eso le da una riqueza única al asunto. Obviamente pues no algo exagerado, pero sí algo que suene natural. Entonces, sí, en muchos casos pues se escoge estos tipos de ambientes, perdón, y pues no, o sea, también se exagera el asunto y se pone pues como un micrófono de room eh, un tanto lejos para que se pueda mezclar el ambiente de la sala con el de la batería. Entonces pues un micrófono, no sé, pues no sé, en este caso de la imagen digamos a unos 5 metros, 6 metros. Ya es una cuestión más estética, donde se escuche bastante el sonido de la sala y ese sería como el primer tip de posicionamiento de micrófonos, el micrófono de room, que se usa mucho para las producciones actuales, modernas. De hecho, pues he visto que le hacen una compresión bastante alta con mucho release como para que estas transientes queden bastante igualadas pues en el compresor y que haya una cola, pues que la cola se sienta bastante, la cola de la reverb. Bueno, cuando vamos a grabar baterías, antes de poner cualquier micrófono, como siempre en nuestras capturas, buscamos que haya una estética deseada y que sea algo pues generalmente limpio, ¿cierto? Es un consejo general, ¿cierto? Cada baterista igual tiene como su estética, entonces quieren ver en qué pitch quiere estar afinado más o menos su batería, ¿cierto? Y pues una forma de hacerlo es como dándole tensión a través de todo el rim eh, y pues se van chequeando con la baqueta que quede como al mismo tono. Eso pasa más que todo como, pues sí, en los toms, en el redoblante mucho también, hasta en eh, el bombo, ¿cierto? Entonces, también pues se espera que no haya ningún otro tipo de ruido, que sean este tipo de resonancias y zumbidos.
y pues muchas veces se hace como un tipo de dumping, que ahorita les voy a mostrar unos ejemplos para que esto no suceda. ¿Qué más como que debemos tener en cuenta, cierto? No poner micrófonos cerca del baterista para que ellos se puedan mover independientemente. Esto es muy importante a la hora de hacer el microfoneo. Es otro tipcito. eh, es el otro tipcito, pues como de posicionamiento de micrófonos. Si lo dejas muy cerquita al baterista, pues va a ser muy probable que él lo mueva con la mano o que le pegue con la baqueta y lo dañemos. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, entonces, como les decía ahorita, el damping, los damping methods son pues todos estos métodos y que se usan con muchas cosas profesionales y no profesionales para que no haya este tipo de resonancias y zumbidos en la batería, y pues es algo que es muy necesario porque generalmente eso es lo que pasa pues con las baterías. Entonces, durante una sesión lo mejor es como hacerlo. Y pues también se recomienda que no usemos como esos damping methods que tienen por defecto los tarros, que son como unas llavecitas con una espumita, que nada más como que se pueden poner desde abajo. Por ejemplo, en el redoblante tú aprietas la llave y aparece una espumita poco a poco haciendo presión como al parche por la parte interior, y pues no se recomienda mucho esto para grabación porque pues puede dañar la afinación del parche del tarro. Entonces se espera, ojalá que sea algo más bien como eh, parejo, ¿cierto? Sin embargo, pues yo les digo acá que muchas veces uno usa lo que tenga a la mano, y pues si esto funciona, pues no hay reglas generales, es solamente una recomendación que hacen en el libro, pues de técnicas de grabación. Bueno, acá vemos varios ejemplos pues de mecanismos de damping, y pues estos son unos ejemplos que quiero mostrarles acá en un video que preparé. Acá tenemos unos que son profesionales. The Remo Muffles is installed under the drum head, making it difficult to add and remove the device quickly. This process is a lot easier with external dampening methods. There's a huge variety of products that differ in the way they work and how much they affect the sound. We placed all the products in the same spot on the drum to provide all back onto the drum head afterwards. This gives and can even be switched on or off while a company that specializes in Remo. Here's a demonstration. Bueno, ahí podemos ver como estos métodos profesionales que se venden. Por acá les quiero mostrar como un video muy bacano que me encontré, porque es lo que generalmente podemos hacer nosotros con nuestros medios, ¿cierto?
Bueno, no sé si se dieron cuenta lo mucho que cambia entre método y método de dampening el sonido. Es súper brutal, es otro mundo cada cosa. Acá entonces unos métodos más caseros. Este es clásico, la billetera. Una pieza de cinta gaff. Por acá una toalla. Ese de la toalla le da un efecto muy estilo 70s al revolante. Las manitas pegajosas, esas manitas son sagradas. Es una recomendación que se hace mucho acá en el sonido en vivo en Medellín. Como un molde para quesadilla. Este también lo he visto mucho. Una servilleta, un pedazo de toalla con cinta. Una hoja de papel con cinta. Y no dampening. Bueno, entonces eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta antes de microfonear. Nos puede ayudar mucho, mucho. Otro método muy válido es, por ejemplo, en el bombo quitar la parte de el parche no golpeador eh, del bombo y pues al no tener dos parches ahí vibrando entre sí va a ser más fácil como no, no tener esas resonancias, ¿cierto? Entonces también es muy importante eso, es muy válido y pues bueno, por acá por ejemplo también se usan a veces eh, pedazos de ropa, eh, también se usa por ejemplo mucho almohadas. Esa almohada que vemos ahí se vende también profesional para, para hacer este damping method. Eh, También muy importante tenerlo en cuenta. Listo, David. Entonces acá usted edita todo. Ya tu parte. Bueno, gracias David. Ahora entonces pues vamos a finalizar con los overheads. Los overheads generalmente son micrófonos usados para recoger la alta frecuencia eh, y también como pues sobre todo los platos, ¿cierto? Aunque es bueno eh, verlos más como algo que nos va a coger eh, un estéreo de toda la batería. Me parece que esta es como la manera más indicada de usar los overheads, que junto con el room que les hablamos al principio, pues le da una sensación de espacio a la batería muy importante. Generalmente los micrófonos que se usan son micrófonos condensadores que tienen como alta, como riqueza en su alta frecuencia. Eh, Vamos a hablar de la técnica XY o par coincidente. Es también pues una de las técnicas más usadas en grabación. Es adecuada pues para producir un sonido plenamente estéreo en la grabación. Es un método utilizado a menudo en pequeños espacios en los que los micros deben ser situados muy próximos entre sí, pero siguen produciendo una imagen de estéreo amplia. El ancho de la imagen estéreo viene determinado ya por el ángulo en el que se han colocado los micros. Cuanto sea mayor el ángulo, mayor será la amplitud estéreo. Si el ángulo pues es muy grande, se creará un agujero en el centro de la mezcla estéreo. Cuanto más pequeño sea, el ángulo será menor en la mezcla, ¿cierto?
Sin embargo, este ángulo, si es demasiado pequeño, se acabará teniendo una señal pues mono. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Generalmente se recomienda una distancia de 90 grados. Para configurar un par de XY se necesitan dos micrófonos direccionales. Pues se chocan entre ellos las rejillas una sobre otra y pues la parte posterior en un ángulo divergente. Dependiendo de la distancia y tamaño de la fuente que se desea registrar, la magnitud del ángulo pues estará entre 90, que es lo más recomendado, y 120 grados. Eh, Generalmente se usa pues como un sistema cardioide, pero también se puede usar otro patrón polar tipo hipercardioide o bidireccional. Bueno, la ORTF es otra técnica también pues muy usada que, como saben, pues es una técnica de la Oficina de Radio de Radiodifusión y Televisión francesa, que consiste en el uso de dos micrófonos cardioides colocados en un ángulo pues, de 110 grados y espaciados por sí en 17 centímetros horizontalmente. Ese número pues es súper estándar para hacer esta técnica como es. El espaciado está relacionado con la distancia entre oídos. Entonces lo quisieron imitar como el sistema pues humano de oídos, bajo un promedio, ¿cierto? Y es un ángulo también que emula el efecto sombra o el efecto pina en la cabeza humana. Este efecto se produce cuando el sonido viaja rodeando la cabeza, perdiendo intensidad y altas frecuencias. Este método pues está incluido en una subcategoría que se ha denominado semi cuasi o semi o cuasi coincidente. Produce muy buenos resultados en lo que respecta a la localización precisa de los instrumentos en la batería. Bueno, también da una sensación muy bacana de espacio debido a las diferencias de tiempo o de fase entre las cápsulas. Bueno, ya el AB, este es, digamos que el más usado, es por ejemplo el que yo más uso, porque me parece como mm, más fácil a la hora de montar, pero pues tiene una trampa porque genera muchos problemas de fase. Pero bueno, hablemos de él. Eh, es un sistema de colocación de dos micrófonos separados para lograr una grabación estéreo de sonido. La distancia entre los micrófonos supone pequeñas diferencias en la información de tiempo de fase contenida en las señales de audio. Entonces, esto es algo para tener en cuenta. De igual forma que el oído humano puede apreciar diferencias de tiempo y fase en las señales de audio y usarlas para la localización de la fuente. La diferencia de tiempo y fase actuarán como señales estéreo para permitir a la audiencia captar el espacio en la grabación y experimentar una imagen estéreo de campo sonoro, incluyendo la posición de cada señal individual y los límites espaciales de la sala. Se suele seguir por la regla 3:1, que es como que la distancia de los micrófonos, entre los micrófonos se triplica con base a la de la batería. Generalmente el redoblante, por ejemplo. La distancia entre micrófonos es una consideración importante. Cuando separamos mucho con la técnica AB, esta distancia entre los micrófonos, pues eh, generalmente hay problemas de fase, entonces no debemos separarlos mucho. Bueno, pues ya esto sería más o menos como la exposición. Muchas gracias pues por el espacio, espero pues que les haya gustado y pues nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Bueno, antes de irme, por acá también hay dos técnicas que quería comentarles. La técnica Glyn Jones es una técnica pues que usó este ingeniero por mucho tiempo. Se grabaron bandas como Led Zeppelin eh, y otras varias que da un, un efecto muy setentas. Por ejemplo, no sé si han escuchado la banda Tame Impala, también como que trata de emular este método y pues es una técnica de cuatro micrófonos. Acá la podemos ver muy bien. Son dos overheads. Es otra técnica pues también que diferente de overheads en la que ambas están apuntando al redoblante, pero pues una está encima y la otra está perpendicular, casi que perpendicular, y pues esto da como una imagen
muy delgadita, ¿cierto? Queda la batería muy delgadita y coge pues como todo el espectro también de frecuencias que recoge el instrumento. Esta técnica aún es usada por motivos experimentales y estéticos. Y bueno, este tip que me encontré en Los secretos de grabación, la otra referencia del libro, pues me pareció muy importante porque a veces sí lo necesitamos y es como de forma un poco casera poner un absorbente acústico en el cuarto para así permitir, digamos, que no se filtren esas frecuencias que causan las esquinas. En las alas que son bajas y pueden ser problemáticas también tipo resorte. Entonces, como poner siempre arriba los overheads, absorción acústica como podamos, es una muy buena técnica. Y ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Y esto fue pues la exposición de posicionamiento de micrófonos para batería.